生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 351 al 355. Voldemort sentía que había descubierto todas las verdades. Renacimiento. Una madre cariñosa. Un padrastro amable. Todo un disparate. Estos son probablemente, no, puedo estar seguro, absolutamente todos los trucos que este hombre le ha tendido. Un encantamiento con fundus. Una poción de la muerte en vida. Una poción de encantamiento mal preparada. Aunque no podía confirmar qué medios se habían infiltrado en su subconsciente, este gran señor oscuro seguía creyendo haber descubierto la verdad. Ahora, solo necesitaba averiguar. ¿Quién eres? ¿Qué pasa, Tomito? ¿No reconoces a papá? William soltó una risita, con un tono burlón y desenfadado. Incluso te tuve en brazos cuando eras pequeño. Vete al diablo. Voldemort decidió de repente dejar de pensar en las cosas, agitó la mano y el pasillo frente a él comenzó a retorcerse. Innumerables serpientes negras como la noche con lenguas rojas se deslizaron desde las retorcidas grietas del techo y las paredes. Alzaron sus cuerpos, preparándose para abalanzarse sobre la figura gris que se encontraba fuera del pasillo. Silbido, William no se movió, solo repasaba las habilidades que tenía en memoria, imitando la pronunciación. Siseo, siseo. Las serpientes sisearon y giraron sus cuerpos, ahogando instantáneamente a Voldemort, quien también intentó, sin éxito, controlarlas con la lengua Parcel. Antes de que las serpientes pudieran morderle el cuello, la varita mágica que sostenía en la mano se sacudió levemente, y un torbellino invisible dispersó al instante a las serpientes circundantes, transformándose en una niebla negra que giraba alrededor del hombre. ¿Tú también hablas Parcel? ¿Eres del clan Gaunt? Te acabo de decir que me llames papá, porque este niño es tan terco. La contemplación en los ojos de Voldemort desapareció por completo. Al diablo con Gaunt o Gant, esta persona debe morir. Agitó su varita mágica y el humo negro comenzó a converger. Un oso gigante negro apareció ante Voldemort. Tras darse cuenta de que el oponente también hablaba Parcel, lo mejor era mantener a la forma objetivo de la técnica de transformación alejada de esos palos picantes. Las pupilas del oso gigante parpadearon con una cruel luz roja, rugiendo mientras cargaba contra William, alzando sus patas delanteras para estrellarlas con fuerza contra la frente de William. William no esquivó ni evadió el ataque, ni siquiera sacó su varita mágica, demostrando así su naturaleza de farsante. Justo antes de que la pata del oso le golpeara la cara, se agachó aún más, con el puño derecho cerrado resplandeciendo con runas grabadas temporalmente. Este patrón rúnico simbolizaba la fuerza de un buey salvaje. Y William apenas dibujó 59 capas. Estallido, la fuerza de 59 bueyes salvajes convergió en un punto, provocando que la cabeza del espíritu del oso negro se estrellara directamente contra su vientre tras el impacto en su rostro. Su cuerpo pesado y gordo giró hacia atrás y aterrizó frente a Voldemort. Al presenciar esta escena, William no pudo evitar abrir los ojos de par en par. Menos mal que no había usado ese movimiento cuando le dio una paliza a Fudge. De lo contrario, reventarle la cabeza directamente no habría terminado bien. Voldemort agitó la mano para poner fin a la invocación del espíritu del oso negro. Observó con curiosidad el tenue resplandor en la palma de William, pero no iba a preguntar más, pues sabía que la respuesta probablemente no tendría nada que ver con la pregunta. Así que Voldemort alzó su varita mágica de nuevo. Avada Kedavra. El hechizo maligno resonó, la maldición verde se disparó, y William también blandió su varita mágica, encontrando la maldición asesina de Voldemort con un rayo verde igualmente miserable, la deslumbrante luz eléctrica formando un vínculo entre las puntas de las dos varitas, emitiendo un aura de muerte como la del infierno desde el punto de colisión del hechizo. Voldemort seguía tirando de su varita, aparentemente intentando maniobrar su hechizo para sortear el bloqueo de William, pero por mucho que lo ajustara, permanecía adherido a William como pegamento.
Así, el rostro ya pálido de Voldemort se tornó aún más sombrío, mientras observaba la maldición que se acercaba lentamente con expresión tensa. PFFT. El lúgubre rayo verde atravesó el pasillo completamente oscuro, impactando finalmente solo en una voluta de humo negro mientras la figura de Voldemort giraba y desaparecía del lugar. William no se detuvo, un brillante escudo plateado apareció a su lado en un instante, y al momento siguiente, un látigo de llamas cayó con fuerza sobre el escudo plateado, que emitió una vibración grave similar a la de un gong. Tan solo escuchar ese sonido penetrante era escalofriante. El escudo plateado no pareció dañado por el impacto, pero al instante siguiente cayó al suelo como líquido, transformándose en una figura plateada de casi 2 metros de altura, cuya repentina activación de complejos patrones azules fue deslumbrante, y la espada plateada en su mano brilló intensamente mientras se blandía hacia la figura que aparecía detrás de William. Voldemort alzó su varita mágica, y el látigo de fuego original se solidificó en una espada larga, desviando hábilmente el ataque de la figura con la espada de fuego, luego agitó rápidamente su varita de nuevo, la miserable luz verde rozando la nariz de William, erizando cada uno de los cabellos de la cabeza del niño. La figura plateada reaccionó rápidamente, cambiando el golpe descendente por un tajo, apuntando a la cintura de Voldemort. Pero en el instante en que la luz de la espada hizo contacto, la figura de Voldemort giró y desapareció de nuevo, para no volver a aparecer, dejando solo polvo y la tranquila luz de la luna en el pasillo. «No puedes matarme». La voz de Voldemort sonaba cerca y lejos, mientras William caminaba hacia la ventana del pasillo, contemplando la gigantesca figura de Voldemort que aparecía en el cielo, su cabeza calva y pulida reemplazando la posición de la luna, mirando fijamente a William con ojos rojos como la sangre, seguida de una voz que sonaba frenética. «No importa quién seas. No debiste haberme arrastrado al subconsciente, porque aquí soy inmortal. Soy Dios». Mientras el hombre terminaba de hablar, la cabeza calva y brillante se desvaneció, y la oscuridad envolvió instantáneamente el mundo entero. Tan típica angustia adolescente. William guardó silencio un momento, luego agitó ligeramente la mano. «Además, soy el director general. Y TSK, yo también parezco una adolescente bastante dramática». Grieta, el sonido de cristales rotos pareció resonar en el cielo, los gritos de Voldemort llegaron a los oídos de William, el chico se agachó, levantó la pierna, tensó el abdomen. Una serie de movimientos fluidos, todo para la patada final que impactó con fuerza en la cara de Voldemort, enviando al hombre volando directamente como un muñeco de trapo, rodando 2 o 3 veces sobre el suelo oscuro. La antigua casa de los Gaunt había desaparecido, sustituida por este espacio que, aunque oscuro, aún era visible. Crucio. Al darse cuenta de que Voldemort parecía querer levantarse, William lanzó otro hechizo Crucio con un movimiento de revés, lo que hizo que Voldemort gritara y volviera a rodar. Voldemort parece tener muy poca resistencia a la maldición Cruciatus, tal vez sea porque no la ha experimentado mucho. «No te preocupes», William acarició suavemente la cabeza calva de Voldemort, con un atisbo de lástima en el rostro. «Pobre niño, que ha vivido más de 70 años y nunca ha experimentado estas cosas buenas. No te preocupes, te alimentaré todos los días a partir de ahora». Entonces William agitó la mano de nuevo, atravesando directamente el oscuro mundo que se extendía sobre él, y entrecerró los ojos para acostumbrarse a la luz del mundo real. A continuación, giró la cabeza para mirar a su alrededor. Fudge ya se había desmayado limpiamente, el leve movimiento de su abultado vientre indicaba que aún estaba vivo. La mujer gorda cuyo cuerpo había sido poseído por Voldemort también permanecía inconsciente, pero la sangre que le salía de la nariz había empapado su ropa por delante. Y Lucius, que también parecía haberse desmayado y un momento, William frunció el ceño, mirando con incredulidad a Lucius, atónito por un instante. «Este tipo, se quedó dormido. ¡Qué generoso debe ser!». Y al observar a Lucius, que parecía empezar a hablar dormido, William decidió pensativo no despertarlo. En cambio, se centró en la mujer que tenía delante.
Esta aventura no carecía de provecho, aunque el plan fracasó, se trataba simplemente del entrenamiento de Voldemort y del intento incidental de cultivar un demonio en su corazón que se derrumbó por el camino. Un momento, si realmente cultivó una personalidad bondadosa llamada Pequeño Tom para Voldemort, ¿quién sería entonces el demonio del corazón de quién entre los dos? Silbido, un demonio del corazón conjugado. Resulta demasiado extraño, pero aunque ese plan un tanto abstracto fracasó, William logró el objetivo que quería alcanzar cuando lanzó la lectura lunar infinita, razón por la cual la otra parte, aunque atravesada en el corazón por la espada de Gryffindor, parecía completamente ilesa. Al observar el leve temblor de los párpados de la mujer, William extendió la mano para agarrarla, una luz azul destelló, y entonces su mano, como si fuera inmaterial, penetró directamente en el cráneo de la mujer. Después de una búsqueda que redujo su cordura mental, William retiró rápidamente la mano, al mismo tiempo, una bola de niebla negra comenzó a rebotar en su palma. ¡Ay, Dios mío, ya está en muy mal estado! Al contemplar la tenue imagen de Voldemort emergiendo entre la niebla negra, William soltó una risita, luego cogió con indiferencia un vaso de la mesa, lo encantó con magia y cubrió directamente el humo negro que intentaba escapar de sus manos. La mesa, que había sido destrozada por la maldición asesina, también había sido restaurada por él. Sonido metálico, el humo negro que rebotaba impactó contra la pared de cristal, emitiendo un sonido nítido. ¿Te gusta? Ser bueno es un buen comienzo. Quebrar, al extender la mano para estabilizar la taza que temblaba ligeramente, William no pudo evitar reírse entre dientes. Después de haber recibido la señal de auxilio de Lucius y venir a ver la situación, realmente no había anticipado al llegar que habría una ganancia tan inesperada esta vez. Capturar con éxito a un Voldemort salvaje, probablemente haciendo que Dumbledore lo viera, le dejaría boquiabierto hasta las mazmorras de Slytherin. Pero justo cuando William levantó la muñeca para mirar su reloj, con la intención de despertar a Lucius de una patada y aclarar algunas cosas, un viento monstruoso y feroz sopló repentinamente desde el centro del comedor. El cambio inesperado hizo que William frunciera el ceño involuntariamente. Agitó su varita y un escudo azul claro lo envolvió repentinamente a él, a la mesa y a las dos personas que estaban en el suelo, al mismo tiempo. Y entonces, al instante siguiente, innumerables maldiciones salieron disparadas de las ventanas en todas direcciones, boom boom boom, bajo el doble bombardeo del Confringo y el de Prim, William solo sintió que su cuerpo comenzaba a caer abruptamente, parpadeando solo unas pocas veces, ya había caído desde el comedor del tercer piso de la casa Malfoy, hasta la sala de estar del primer piso. ¡Oh! Los estruendos, como el fin del mundo, finalmente despertaron a Lucius de su sueño de hacerse rico. El hombre yacía en el suelo, mirando a William frente a él, luego dirigió la mirada a las ruinas vagamente familiares a su alrededor, hasta que finalmente su mirada se posó en aquellos magos vestidos de negro que volaban en escobas por el cielo. Interrogación de cierre. Lucio volvió a recostarse y recitó en silencio para sí mismo. Debo de estar soñando. El polvo levantado por la explosión finalmente se asentó lentamente. William también levantó la cabeza, mirando aquellas figuras voladoras en el cielo, observando cómo una de ellas parecía prepararse para volar hacia adelante para comunicarse. William en lugar de enojarse sonrió, y levantó su varita mágica. Avada Kedavra. La luz eléctrica verde brotó de la punta de la varita como una diosa dispersora, impactando la mayoría de las sombras negras en el cielo como un relámpago. Plop plop y más de 20 figuras oscuras cayeron al suelo como albóndigas, y el humo negro que cubría el cristal de la mesa también dejó de rebotar gradualmente. ¿No son dementores? Las pupilas de Voldemort comenzaron a temblar mientras observaba la escena de innumerables cuerpos cayendo del cielo, dejando a este señor oscuro, que había dominado el reino mágico azul durante más de 20 años, en un prolongado silencio. ¿Qué clase de escena no ha visto? Esta escena realmente nunca la ha visto. ¿Qué fue eso? ¿Tu Avada Kedavra se divide como un arroyo? ¿Es esto algo que realmente pueden lograr los magos humanos?
La mente enfurecida de Voldemort comenzó a calmarse, como si diera un paseo tranquilo por los bosques de Noruega. De manera similar, la multitud restante de menos de 10 personas que sobrevivieron a la terrible experiencia también se encontraba desconcertada debido al repentino suceso, hasta que la sombra de una figura que aparentemente los guiaba dejó escapar un rugido furioso. «Dispersaos. Atacad». «Ah, parece que realmente eres el líder», William asintió, observando los hechizos que se aproximaban, pero aún así no los esquivó. Al instante siguiente, unas alas negras se desplegaron tras el muchacho, llamas de dragón ardientes brotaron de la cabeza del dragón que emergía del hombro del chico, y un dragón de fuego negro se arrastró bajo los pies de William, bloqueando aquellos hechizos, y batió sus alas para elevarlo en el aire. Sectum Sempra. William blandió su varita mágica, y la hoja transparente cortó el aire con rapidez, partiendo en 2 a 2 de los magos negros que no pudieron esquivar a tiempo, mientras 4 cuerpos ensangrentados caían al suelo. El polvo que se levantaba hizo temblar el corazón de Lucius Malfoy. «Dormir, dormir tu maldito culo». ¿Quién podría dormir en estas circunstancias? Al contemplar su mansión, que estaba casi medio desmantelada, y al dragón de fuego volando en el cielo, Lucius solo agradecía que su esposa no estuviera en casa esa tarde, sino asistiendo a una merienda. De lo contrario, si Narcisa seguía en la casa, realmente podría prepararse para un velatorio. Maldita sea. ¿A quién demonios provocó? Primero Voldemort llamando a la puerta, ahora este grupo de magos oscuros que aparecen de la nada, y su casa siendo demolida. Lucius creía que merecía ser incluido entre las 10 figuras más trágicas de Gran Bretaña en 1993. Pero al ver al grupo luchando contra esos magos oscuros en el cielo, Lucius optó por esconderse debajo de la mesa. Ayudarlos. Ni en esta vida. Valorar su vida. Ayudarlos. Eso es un suicidio. Crack, en medio del caótico escenario repleto de amuletos voladores, Lucius se quedó paralizado. Parecía haber oído algo extraño. El hombre vaciló un instante, luego se giró ligeramente, asomándose con cautela hacia la fuente del sonido. No muy lejos de la mesa, entre la pila de cuerpos que caían como gotas de lluvia tras ser alcanzados por Avada Kedavra, una sombra vestida con túnicas negras se levantó repentinamente de entre los cadáveres. Lucius pudo ver que las articulaciones de la figura se retorcían de una manera que desafiaba la anatomía humana. Crack, el sonido resonó de nuevo, y esta vez Lucio comprendió su origen. Cuando la figura giró el brazo para volver a su forma normal, el sonido se emitió. ¿Qué hago? Esta persona tiene un aspecto extraño. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Debería atacar primero? Con pensamientos caóticos que dejaban a Lucius inseguro, se acurrucó en el suelo, su mirada se dirigió involuntariamente al rostro sereno del ministro Fudge que estaba cerca. Maldita sea. Sentía cierta envidia de ese hombre. En ese momento, simplemente desmayarse parecía una opción realmente favorable. Como mínimo, no habría tormento mental. Muy bien, basta de dilaciones, ataca primero. Pensando en esto, Lucius abrió la mesa de arriba y, a pesar del sonido de cristales rompiéndose que instintivamente lo hizo girar, todavía no notó el humo negro que se disipaba en el aire. Expelliarmus. Lucius gritó mientras blandía su varita mágica, y el amuleto rojo atravesó el aire sin obstáculos, estrellándose contra la figura sombría. Aunque, la sombra pareció flotar suavemente, alcanzada directamente por el hechizo, y salió volando, mientras la figura aterrizaba en el suelo no muy lejos, como un viejo saco roto. Este incidente tan sencillo hizo que Lucio mirara con incredulidad la varita mágica que tenía en la mano. ¿Soy tan poderoso ahora? El orgullo de Lucio no duró mucho. Aunque la figura cayó como muerta, apenas un instante después, Lucio se percató sorprendido de que el cuerpo había desaparecido. ¿Qué? El hombre retrocedió instintivamente un par de pasos, lo que le hizo pensar en obras de teatro de terror. Tal vez al instante siguiente, la figura aparecería detrás de él y le torcería el cuello con las manos. Rugido, el dragón de fuego rugió al abalanzarse, la llama ígnea interrumpió la acción de la figura apuntando al cuello de Lucius, prendiendo fuego a la túnica negra al contacto.
Saltando del lomo del dragón, William extendió la mano y agarró a Lucius por el cuello, tirando de él hacia atrás. Al observar la bola de fuego humana llameante que tenía delante, William no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué es esto? Ya se había ocupado de las moscas que zumbaban en el cielo. Al ver a Lucius aparentemente en peligro, bajó apresuradamente para ayudarlo. Además, observó cómo el vaso se hacía añicos en el suelo y permaneció en silencio por un instante. El prisionero huyó. Porque ni siquiera se sorprendió. El silencio no duró mucho. William, mirando la figura chamuscada por las llamas pero inmutable, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Y Monia? En ese instante, la túnica negra como la noche se había consumido, revelando el cuerpo desecado que había debajo. El oponente estaba envuelto en un papel higiénico amarillento, la mortaja no se había incendiado y estaba cubierto de intrincados y densos patrones dorados y texto mágico antiguo. William reconoció de inmediato el origen de estos símbolos e incluso divisó entre ellos runas mágicas que le resultaban familiares. ¿Un cuerpo animado por el poder de las runas mágicas? William no pudo evitar fruncir el ceño, pero al instante siguiente, una voz algo ronca y seca llegó a sus oídos. ¿Eres tú? La momia, tras revelar su verdadera forma, no se movió. Permaneció inmóvil, aturdida, con los ojos hundidos fijos en William, abriendo y cerrando la boca. ¿Me conoces? William frunció aún más el ceño. Ya había identificado la identidad de esas moscas. Cazadores furtivos, aquellos a quienes había enemistado hasta el punto de volverse completamente hostiles, un adversario que no descansará hasta que uno de ellos esté muerto. La última facción similar era la de los Asunder, a quienes había dispersado junto con sus cenizas. Originalmente, su intención era esparcir las cenizas de los cazadores furtivos en el océano Ártico, pero en comparación con las actividades menores de los Asunder en las tierras altas de Escocia y Hogwarts, esta organización de cazadores furtivos parecía demasiado internacional. Por lo que William sabía, estaban repartidos por toda Europa Central, América, el norte de Asia y todo el continente africano. No estaba seguro de si había alguien robando pingüinos en la Antártida. Además, ya había tratado con muchos cazadores furtivos de Egipto, así que traer una momia parecía razonable, ni hablar. Por no mencionar que su trato con esos cazadores furtivos no dejó rastro alguno, pero que lo persiguieran desde África hasta Inglewood. ¿No es eso un poco exagerado? Además, William podía estar casi completamente seguro de que no había dejado rastro alguno al desmantelar esos campamentos de cazadores furtivos, así que, incluso si quisieran vengarse, sería imposible que lo encontraran. Al fin y al cabo, cuando salía, o bien adoptaba el nombre de la facción supremacista de las brujas o se hacía pasar por un mortífago errante de Inglewood. ¿De dónde salió esta momia? Devuélveme, mis cosas. La primera mitad de la frase fue baja y ronca, incluso un poco tartamudeante, pero la segunda mitad fue gritada con furia mientras la momia cargaba. Al ver a la momia elevarse en el aire, alcanzando alturas que parecían imposibles para la física, William blandió la varita mágica que tenía en la mano. La arena arremolinada tomó la forma de un grifo leonado, cuyo afilado pico picoteaba la cabeza de la momia, pero inmediatamente se escuchó un nítido sonido de Dan. Obstinado. William observó cómo la momia introducía directamente ambas manos en el pecho del grifo, desgarrándolo hasta convertirlo de nuevo en arena. Mostró una expresión de satisfacción. Esto era algo bueno. El material y las runas mágicas parecían mejores que la estatua de piedra mágica que él mismo había creado. No, tenía que capturarlo vivo. Al ver a la momia correr hacia él, William casi podía oler la descomposición que emanaba de su cuerpo. Agitó su túnica, y un patrón mágico dorado comenzó a expandirse en el aire. Una pesada y antigua espada grande clavó instantáneamente a la momia en el suelo. Excalibur. Como de costumbre, gritó el cántico del rey, saber, y una deslumbrante luz dorada estalló. Al ver a la momia forcejeando bajo la espada, William no se acercó. Como era de esperar, al ver que sus forcejeos no surtían efecto, la momia dejó de moverse y se balanceó ligeramente antes de desaparecer del lugar donde se encontraba.
Sin girar la cabeza, William lanzó su varita mágica hacia atrás, y una fuerza invisible hizo que la momia, que se escabullía tras él, saliera volando. Sin embargo, no sufrió ningún daño. Al ver a la momia ponerse de pie con dificultad, la expresión de William finalmente se tornó seria. Instintivamente, echó un vistazo a la ya destrozada mansión Malfoy que lo rodeaba. Resolver el misterio o capturar a esa entidad desconocida no era algo que se pudiera hacer rápidamente, y aunque la mansión Malfoy no estaba en la ciudad, tampoco estaba desierta. Con semejante alboroto, los aurores probablemente estaban cerca. Necesitaba cambiar el campo de batalla. Tomando una decisión rápidamente, William no miró atrás, le explicó apresuradamente un par de cosas a Lucius Malfoy, que estaba agachado a la defensiva, y luego arrojó la piedra rúnica azul que tenía en la mano al suelo, entre él y la momia. Al pasar un círculo mágico azul, ambas figuras desaparecieron en el acto con un sonido de PSH. Y quién sabe cuánto tiempo pasó. En medio de las ruinas de la mansión Malfoy, nuestro estimado ministro finalmente despertó lentamente. Al contemplar la escena apocalíptica que tenía ante sí e intercambiar una mirada con el señor Malfoy, cubierto de polvo, que estaba a su lado, el ministro Fudge reaccionó de una manera completamente previsible. Se recostó rápidamente y cerró los ojos plácidamente. Y debo estar soñando. Auge, estallido, maldita sea, hacer clic. Apoyado contra el robusto tronco del árbol, William echó un vistazo a las dos figuras no muy lejos, aún enfrascadas en la batalla, intercambiando golpes con una luz dorada que emanaba de ellas. Guardó silencio un instante, luego metió el cuarto restante de sandía en la boca del casi dormido Norbert, absorto en sus pensamientos por un momento. ¿No es el estilo un poco demasiado peculiar? ¿No somos magos? ¿No se supone que debemos jugar con magia? La estatua de piedra rúnica mágica de William llevaba 2 horas y media peleando con esa misteriosa momia, pero hasta el momento, ninguno parecía haber sufrido daños visibles. O mejor dicho, incluso si a uno de ellos le destrozaban el vientre con un puñetazo, el daño se curaba rápidamente en cuanto la luz dorada de su cuerpo volvía a parpadear. No es que William no hubiera intentado intervenir él mismo o que sus Pokémon se unieran a la lucha, sino que esa momia parecía no tener barra de resistencia ni de salud. Incluso cuando Norbert y Lina la hacían pedazos juntos, podía volver a su forma original después de un cegador destello dorado. Pero incluso un dragón de fuego se cansaría, así que el único que aún podía debilitarlo era la estatua de piedra mágica de William. Aunque sus ataques a menudo no podían dañar a la momia, lo mismo ocurría con los ataques de la momia contra ella. Se encontraban en un punto muerto hasta que cayó la noche. Finalmente. Desde luego, William no había estado ocioso todo el tiempo. Mirando la jaula de hierro frente a él, cubierta de runas que él mismo había grabado, se puso de pie, arrojó a Norbert al suelo y le hizo un gesto para que se pusiera en marcha. Norbert miró la jaula, luego a William, con las alas temblando de vacilación. «No es para ti, entonces ¿de qué tienes miedo?» Rugido. Al oír esto, Norbert dejó de dudar y comenzó a expandirse, sus garras se agrandaron y se estrellaron con ferocidad contra el dragón de hierro. El estruendo metálico hizo que William se tapara los oídos instintivamente, pero a pesar del fuerte golpe, la jaula de hierro permaneció intacta. William asintió satisfecho. En ese instante, la momia, que había estado enfrascada en una feroz batalla con el golem, giró la cabeza al oír el sonido, y un atisbo de confusión humana brilló en sus ojos vacíos. Entonces, sin dudarlo, se giró para intentar retirarse. ¿Acaso te dije que podías irte? Al ver a la momia saltar sobre el tronco de un árbol, William tocó ligeramente su varita, provocando que la figura, que se movía velozmente, se congelara bruscamente en el aire. La momia, inmovilizada, lanzó un rugido, su cuerpo brillando con luz dorada, pero antes de que su forma tambaleante pudiera desvanecerse, una gran espada, también resplandeciente con luz dorada, la cortó hacia abajo para separarla. El cuerpo marchito seguía sin sangre, y las partes cercenadas continuaban moviéndose incluso después de caer al suelo.
Pero antes de que la momia pudiera recomponerse y regenerarse por completo, William ya había colocado sobre ella la jaula de hierro, ahora transformada en una jaula de runas demoníacas que una vez albergó a Greyback. A continuación, una base metálica a juego encajó en su sitio, y un resplandor azul brilló y desapareció alrededor de la jaula. «Genial, te pillé». William aplaudió emocionado. Aunque el tenaz Voldemort se había escapado, ¿acaso no había capturado algo nuevo? Su ánimo, antes irritado, mejoró considerablemente, y mientras observaba a la momia golpear furiosamente los barrotes de la jaula en un intento por destrozarlo, William le ordenó a Kabuda que guardara la jaula. Gracias a las runas mágicas, las runas de teletransportación de su mortaja resultaron completamente ineficaces dentro de la jaula. El siguiente paso era averiguar cómo hacer que esta cosa fuera menos feroz. Me pregunto si verterle medio litro de poción de la muerte viviente por la garganta ayudaría. Peter Pettigrew ya está muerto, lo cual debería ser una buena noticia. En cuanto a mí, estoy bien, ya que el Ministerio de Magia ha reconocido de nuevo mi estatus legal, aunque no planean devolver los bienes confiscados de la familia Blake. Por suerte, los duendes todavía me reconocen, así que estoy perfectamente, no hay de qué preocuparse. Si quieres conocerme, solo tienes que escribirme una carta. Tu lechuza me encontrará. Por cierto, adjunto un pequeño obsequio a esta carta, deseándote un feliz fin de semana. Sirio. Tras leer la carta, Harry cogió el sobre que había apartado y tanteó, sacando un pergamino cuidadosamente escrito, junto con una tarjeta que había dentro. Este es tu permiso para ir a Hogsmeade. Después de todo, soy tu padrino. Le pregunté especialmente a Dumbledore y me dijo que no había problema. Parece que podrás acompañarnos en una excursión a Hogsmeade este fin de semana. Ron, asomándose por encima del hombro de Harry, también vio el texto del pergamino y exclamó en voz alta. Por fin puedes unirte a nosotros para elegir dulces en Honeyduques. La última vez, Hermione y yo incluso discutimos sobre si te gustaría recibir el racimo de cucarachas de regalo. Obviamente, no soy fan de eso. Harry negó con la cabeza y le dio la vuelta a la tarjeta que tenía en la mano para seguir leyendo. Y creo que tu amigo Ron podría estar dispuesto a adoptar este búho. Al fin y al cabo, yo fui la razón por la que perdió a su rata, aunque no estoy seguro de que quiera seguir teniendo mascotas. ¿Adoptarlo? Ron abrió mucho los ojos al ver al pequeño búho que emitía su característico ulular emocionado sobre la cabeza de Neville. Este búho era lamentablemente pequeño, incluso parecía solo un poco más grande que la cabeza de Crookshanks. Tras dudar un instante, Ron agarró al pequeño búho, sujetándolo por las alas mientras se lo entregaba a Crookshanks, que estaba en cuclillas junto a la chimenea, absorto en sus pensamientos. ¿Qué te parece? Le preguntó Ron al gran felino, ¿estás seguro de que es realmente un búho? Miau miau. De acuerdo, parece que entonces no hay ningún problema, Ron asintió alegremente, sujetando al búho con más fuerza, entonces es mío. El pequeño búho que sostenía en sus brazos bajó la cabeza y picoteó con fuerza el dedo de Ron, probablemente pensando que era un gesto cariñoso. Al ver al ajetreado Ron, la percepción de Harry comenzó a nublarse repentinamente. Instintivamente se echó hacia atrás, pero el suave y cálido sofá no le proporcionó el más mínimo calor, un frío penetrante comenzó a extenderse desde las plantas de sus pies hacia arriba, el chico quiso forcejear o gritar con fuerza, pero ni siquiera pudo abrir la boca. Harry. Escuchó la voz algo ansiosa de Hermione que venía de lejos, ¿estás bien? Harry. Esto lo dijo Ron, con una sonrisa desbordante en el rostro, aunque por alguna razón su ojo izquierdo parecía más grande que toda su cabeza. Iré a buscar a la señora Pomfrey, murmuró Neville mientras salía corriendo, alto y delgado como un palo de bambú. Harry podía confirmar que algo andaba definitivamente mal, pero... Zumbido, finalmente, un fuerte zumbido resonó, la oscuridad envolvió por completo la conciencia de Harry, y el chico simplemente se desmayó, pataleando. Y, da kedabra. De repente, una cegadora luz eléctrica verde atravesó el aire, irritando también los ojos de Harry.
Inclinó la cabeza, algo aturdido e indefenso, contemplando la escena ante él, viendo al dragón de fuego sembrar el caos en el cielo. Por donde pasaba, parecía que caían bolitas de masa. Harry instintivamente quiso frotarse los ojos, solo para descubrir que parecía no tener manos. Y tampoco parecía tener ojos. Bajó la cabeza, solo para darse cuenta de que parecía ser simplemente una masa de humo negro, ahora atrapada dentro de un vaso de cristal invertido. ¿Qué soy? Harry se quedó atónito, con ganas instintivas de moverse, solo para descubrir que no solo había perdido el control de su cuerpo, sino que ni siquiera ese humo negro estaba bajo su dominio. En ese momento, el humo negro golpeaba contra la pared del vaso, produciendo sonidos de dan-dan. Al darse cuenta de que ahora parecía ser solo un espectador, Harry abandonó decididamente sus esfuerzos, dirigiendo involuntariamente la mirada hacia el cielo. Al ver aquella figura familiar pisando el lomo del dragón de fuego, Harry de repente no pudo distinguir si aquello era un sueño o la realidad. Contempló embelesado todo lo que ocurría en el cielo, sintiendo involuntariamente cierta envidia, preguntándose cuándo él también podría ser algo así. Avada Kedavra. No importa, mejor no hacerlo, usar maldiciones imperdonables como ataques básicos definitivamente te llevaría a Azkaban, ¿verdad? Finalmente, cuando la batalla en el cielo comenzó a acercarse a su fin, un nítido crack crack resonó en los oídos de Harry. La conciencia que controlaba el humo negro pareció oír también ese sonido, y Harry notó que su mirada se movía, volviéndose hacia una pila de cadáveres no muy lejos. Crack crack, una figura envuelta en una capa negra, pero que aún dejaba ver sus extremidades retorcidas, se erguía en el centro. ¿Qué es eso? Justo cuando Harry estaba a punto de ver con claridad bajo aquella capa negra, su perspectiva se elevó repentinamente, para luego estrellarse contra el suelo, la copa de cristal que lo aprisionaba explotó, y Harry se vio a sí mismo huyendo rápidamente en una dirección, con la mirada fija no muy lejos de él. Así, Harry comprendió el motivo de su escape de la copa de cristal, y también vio al hombre de mediana edad alzando una varita mágica en ese preciso instante. Cabello rubio platino, piel espantosa y, aunque todo su cuerpo estaba cubierto de polvo, aún se veía el traje oscuro de buena calidad. Harry frunció el ceño. Este era el padre de Draco Malfoy. Harry había visto a Lucius una o dos veces, y la impresión más vívida que tenía de él era la de él y el señor Weasley enzarzados en una pelea. Expelliarmus. El amuleto rojo se iluminó, pero Harry no vio lo que sucedió después, ya que la conciencia que controlaba esa masa de humo ya había apartado la mirada, e innumerables escenas pasaron rápidamente ante los ojos de Harry a tal velocidad que sintió que había salido volando del Reino Unido, hasta que vio ese letrero de madera sobre su cabeza que decía Mansión Malfoy. Harry se detuvo, pero no porque quisiera. Justo cuando salía corriendo del jardín, una figura vestida con una túnica negra de mago emergió repentinamente de entre un arbusto. Primero echó un vistazo a las ruinas de la mansión en llamas, no muy lejos de allí, y luego extendió la mano, atrapando en ella el humo negro que salía de la mansión. Harry sintió una oleada de furia que surgió en su interior, y le dieron ganas instintivas de maldecir. Alma ignorante, deberías haber ido al río Nether para bautizarte hace mucho tiempo, ¿eh? De repente, Harry oyó una voz interrogativa baja que provenía de debajo de la túnica negra. Al instante siguiente, sintió que su visión se volvía negra de nuevo. Los sollozos bajos y persistentes alrededor de Harry le provocaron un escalofrío. Instintivamente, levantó la mano para agarrarlo del hombro. Solo entonces el chico se dio cuenta de que su cuerpo parecía haber vuelto a la normalidad. Su mirada recorrió el pasillo oscuro, destartalado y cubierto de polvo. Las tablas de madera de color púrpura oscuro estaban retorcidas y deformadas, con marcas de quemaduras, lo que le daba el aspecto de un campo de batalla recién salido de una guerra. El lúgubre sollozo seguía resonando en los oídos del muchacho. Harry respiró hondo, armándose de valor, y avanzó con cautela por el pasillo, flanqueado a ambos lados por puertas de madera negra, retorcidas y deformadas. Intentó abrir una a su izquierda, pero la encontró bloqueada con fuerza por una fuerza invisible. Segunda puerta, cerrada con llave. Tercera puerta, cerrada con llave.
Cuarta, finalmente, con un nítido clic, el pomo que Harry sostenía en la mano giró suavemente. Instintivamente, abrió la puerta un poco, y en ese instante, los sollozos, antes lejanos, se volvieron nítidos y claros. Estallido, Harry volvió a cerrar la puerta de golpe, exhalando profundamente. Vaya, si hubiera abierto la puerta ahora mismo, probablemente se habría llevado un buen susto, ¿verdad? Gracias al juego Dream VR, como esos esqueletos o cadáveres que caen del cielo, Harry sentía que ahora podía predecir esos posibles sustos. Cerró la puerta de nuevo y siguió girando el pomo de la siguiente puerta para ver si había otra salida. 10 minutos después, Harry se encontró de nuevo frente a aquella puerta señalizada que advertía de posibles sustos repentinos. En los últimos 10 minutos, Harry había intentado de todo con esas puertas que no se abrían. El encantamiento de desbloqueo, la maldición explosiva, la maldición reductora, incluso embistiendo con su cuerpo, mordiendo, pateando, nada funcionó. Parecía que la única salida de allí era esa habitación con los sollozos detrás de la puerta. No sabía dónde estaba, pero Harry instintivamente quería escapar. Respirando hondo y armándose de valor, finalmente extendió la mano y giró la manija de aquella puerta hacia lo desconocido. Pero incluso cuando la puerta estuvo completamente abierta, el susto que esperaba no llegó. En cambio, la atención de Harry fue captada por un niño que estaba en cuclillas en la habitación vacía, llorando de espaldas a él. ¿Quién es? Harry no habló precipitadamente. Dudó un instante, luego rodeó lentamente al chico desde donde estaba sentado, manteniéndolo en el centro, y usando la distancia a la puerta como radio, describió un semicírculo alrededor de la habitación. Tal vez presintiendo la presencia de Harry, el chico adoptó una expresión inexpresiva a mitad de camino de la aproximación de Harry, con sus ojos muertos y vacíos fijos en él, mientras Harry seguía moviéndose lentamente. Las lágrimas seguían resbalando por las mejillas del niño, y el lúgubre sollozo resonaba en los oídos de Harry. Sin embargo, al observarlo con más detenimiento, se notaba que la boca del niño no estaba abierta, sino apretada en una fina línea, creando una atmósfera inquietante y misteriosa. «Hola». Harry se armó de valor e intentó saludar. Al instante, la mirada vacía del chico pareció iluminarse al oír la voz de Harry. El chico alzó un poco más la cabeza, mirando a Harry, con los labios ligeramente moviéndose. «¿Viste a mi madre?» Harry guardó silencio. ¡Qué argumento tan típico! Era igual que las películas de terror que había visto en la sala de los menesteres. Un ambiente sombrío y peligroso, y un niño misterioso buscando a su madre, y el siguiente paso para el niño era abalanzarse sobre él si negaba con la cabeza y respondía que no. Entonces Harry asintió. La vi. No vio absolutamente nada. De camino hasta aquí, ni siquiera había visto una sombra fantasmal, salvo la de esta niña. «Tu madre está en esa habitación de allá», Harry tragó saliva. Las siguientes palabras, «¿necesitas que te lleve allí?», se le quedaron atascadas en la garganta. Al ver la dirección que Harry señalaba, el chico giró la cabeza para mirar, y cuando volvió a mirar, sus ojos se llenaron de alegría. «Gracias, hermano mayor». La voz del niño, antes inquietante y vacía, finalmente se llenó de emoción. Al ver al pequeño rebosante de alegría, Harry se detuvo, sintiendo una punzada repentina de culpa. Pero rápidamente sacudió la cabeza y desechó ese sentimiento inexplicable. Saludó con la mano al niño, que se ponía de pie para buscar a su madre. «Oye, chico, ¿sabes cómo salir de aquí?» A través de esa puerta, instintivamente, Harry se giró para mirar, solo para descubrir que, en algún momento, una puerta de madera entreabierta apareció detrás de él. A diferencia de las puertas de pasillo de color púrpura oscuro, esta le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba precisar de dónde provenía esa sensación. Harry se despidió del niño y se giró para abrir la puerta. De repente, un estruendo de tintineos y golpes superpuestos resonó en sus oídos. La intensa luz blanca hizo que Harry cerrara los ojos involuntariamente. Cuando finalmente se acostumbró al repentino cambio, reconoció su entorno. El gran comedor de Hogwarts. El chico pronunció instintivamente el nombre del lugar en el que se encontraba.
pero no había ni un alma alrededor. Al contemplar las baldosas blancas, parecidas al jade y cubiertas de niebla, bajo sus pies, una creciente perplejidad ensombreció la mirada de Harry. Desde que el frío penetrante lo caló hasta los huesos, los acontecimientos se precipitaron sin control, como perros salvajes que se lanzan frenéticamente hacia un destino completamente desconocido. ¿Dónde se encontraba exactamente ese lugar? ¿Qué vendría después? ¿Podría regresar a Hogwarts? Un pánico indescriptible se apoderó del corazón de Harry. ¿Y si no podía regresar al verdadero Hogwarts? Acababa de encontrar a su padrino, acababa de encontrar a un familiar cariñoso, y ahora estaba atrapado en este lugar misterioso. Hola. Una voz suave resonó tras el chico, como jade alisador que calmó todos los miedos y ansiedades de Harry. Al darse la vuelta para mirar a quién provenía la voz, vio al chico de antes. Hola, ¿encontraste a tu mamá? Harry se esforzó por mantener la compostura, pero esa fuerza tranquilizadora seguía presente, así que no entró en pánico, simplemente se sintió incómodo al preguntar. No, mamá no estaba allí. El niño negó con la cabeza, con una mirada triste en los ojos. Está bien. Harry notó que su voz sonaba débil, sin saber qué decir, avergonzado de haber sido descubierto en una mentira. Finalmente, no pudo resistir la tentación de preguntar. Chico, ¿sabes dónde está este lugar? ¿Cómo salgo de aquí? No lo sé, solo sé que no deberías estar aquí, el chico negó con la cabeza, mirando a Harry con tristeza. Tú no eres yo. Por supuesto que no, ¿qué quieres decir? Harry se quedó desconcertado, sintiendo como si hubiera comprendido algo. Literalmente. El chico negó con la cabeza, aparentemente confundido por el asombro de Harry. Dudó un instante. ¿Cómo te llamas? Harry Potter. Hola, Harry, soy Tom Marvolo Riddle. Harry Potter recibió el mensaje correctamente. Harry comenzó a pensar con la cabeza. El cerebro de Harry colapsó. Harry intentó reiniciar su cerebro, el arranque falló. Harry guardó silencio por un momento. Tomás. Harry escuchó una voz muy desconocida, tan seca que casi no la reconoció como la suya. Tom Riddle. Voldemort. Oms. Oh, eso está bien, quizás sea solo una coincidencia que compartan el mismo nombre. Después de todo, William le había contado que Voldemort se había puesto ese nuevo nombre a una edad muy temprana, incluso el joven Tom, de 16 años, lo sabía. Tal vez este niño se llame Tom por pura casualidad, con el apellido Riddle y el segundo nombre Marvolo. Sí, claro. Harry se dio cuenta en algún momento de que había agarrado la varita mágica con la mano. Espera, ¿de dónde salió esta varita mágica? La tuvo en la mano hace un momento. ¿Qué es esto? El pequeño Tom miró con curiosidad el palo de madera que Harry tenía en la mano, se rascó la cabeza y preguntó con cierta curiosidad. Este es, Tom, ¿cuántos años cumples este año? Harry, queriendo responder por instinto, sintió una tensión inexplicable antes de pronunciar las palabras, y desvió la pregunta, apretando con más fuerza la varita mágica y alejándose con cautela medio cuerpo de Tom. Por suerte, el chico que tenía enfrente no pareció darse cuenta. 8. Este niño tiene 8 años, sí que parece de 8, probablemente no miento. Aunque no está nada claro por qué se encontraría aquí con un cachorro de Voldemort de 8 años, un Tom de 8 años que no sabe qué es una varita mágica parece razonable. Después de todo, antes de cumplir 11 años, antes de que esa lechuza dejara caer el sobre de Hogwarts en la entrada de los Dursley, antes de que ese gigante mestizo irrumpiera, Harry tampoco tenía conocimiento de ese extraño mundo mágico. La lógica parece encajar, pero, ¿cómo se llegó a este punto? Deberíamos ir. La voz del pequeño Tom interrumpió los pensamientos de Harry, y este instintivamente levantó la vista. ¿Qué? ¿A dónde vamos? SHH llevándose el dedo a los labios, el pequeño Tom negó con la cabeza mirando a Harry. Ya viene. Tras decir esto, tiró de la manga de Harry y ambos corrieron por el pasillo que separaba la mesa larga de Gryffindor de la de Hufflepuff hacia la puerta lateral del comedor.
Pero justo cuando pasaban junto a la mesa principal de invitados, la expresión del pequeño Tom se tensó de repente y demasiado tarde. Susurró algo y luego condujo al todavía desconcertado Harry para que se escondiera detrás de una silla en la mesa principal de invitados. «Escóndete rápido», el pequeño Tom empujó a Harry y luego se metió con él debajo de una silla en la mesa principal. Lógicamente, debería estar oscuro aquí, pero las baldosas del suelo bajo ellos brillaban con una luz blanca, casi como si emitieran luz. No, esto sí que emite luz. Instintivamente, Harry extendió la mano para tocar las baldosas del suelo bajo él, pero la sensación lo dejó un poco confundido. Este lugar no parecía diferente de las baldosas del gran comedor de Hogwarts en la vida real, solo que parecían emitir un brillo blanco y estaban envueltas en una capa de niebla. Crujir, justo cuando Harry dejó de obsesionarse con las baldosas del suelo y estaba a punto de preguntarle a Tom qué estaba pasando exactamente, oyó que la puerta del gran comedor parecía abrirse. SHH. El pequeño Tom le hizo una señal a Harry para que no volviera a hablar y luego se acurrucó en un rincón de la mesa principal, inmóvil como una codorniz. Con dudas en el corazón, Harry también permaneció quieto, de modo que el mundo entero pareció llenarse únicamente con el sonido de pasos que se acercaban. Crujir, sonó como si se apartaran los bancos frente a la larga mesa, seguido de un aroma repentino que llegó a las fosas nasales de Harry. Instintivamente, dilató las fosas nasales. El sonido de la comida pareció amplificarse muchas veces. Carne de res, verduras, sopa de cebolla. Harry pensó que tal vez sí tenía hambre, ya que era capaz de distinguir los tipos de comida que la otra persona estaba comiendo a partir de los sonidos borrosos. Así, el chico tragó saliva y ya no pudo reprimir la curiosidad que le latía en el pecho. Con cuidado, asomó la cabeza por un lado de la mesa principal de invitados. Señor. Sin tarjetas, no hay tratos gay. William, absorto en sus pensamientos, levantó instintivamente su libro de transformaciones y lo presionó contra la cabeza de un astuto pequeño ladrón que intentaba una emboscada. Siendo una figura atractiva y conocida, William siempre fue popular en el castillo y a menudo tenía que protegerse de los ataques furtivos de magos de clase baja. Sin importar el género. El imperio del Gran Águila no se llama la ciudad celestial europea en vano. Golpe, ay. El libro de texto de transformaciones de sexto año no es precisamente delgado, y golpear a alguien con él de esa manera sin duda duele. La chica que se abalanzó sobre William recibió el golpe justo en la cabeza y se agachó, sujetándose la frente con dolor. Oh, es Hermione. William bajó la mirada y reconoció a la persona por su abundante cabello castaño. Normalmente, cuando le golpeaba la cabeza a alguien de esa manera, comprobaba quién era. Si se trataba de un estudiante de último año, no usaba el libro. Esta vez, estaba absorto en sus pensamientos. Esa momia es astuta. Desperdició casi un camión entero de la poción de la muerte viviente que había preparado, solo para lograr que esa momia maldita eructara. El interrogatorio no dio resultado. Después de todo, las 10 torturas principales de la dinastía Manking estaban destinadas a quebrar el espíritu humano. Pero esa cosa realmente no puede considerarse humana. William no tenía una solución clara por el momento, pero por suerte, no necesita comer. Basta con encerrarlo en una jaula, y listo. Incluso talló runas anti-intrusión alrededor de la momia para evitar que alguien dejara una marca de localización. Se tomaron varias medidas, principalmente gracias a su visión de futuro. Hizo que Kabuda fingiera ser capturado y luego usó la piedra de teletransportación en su estómago para infiltrarse en el campamento de cazadores furtivos. Aprender de los errores es bueno, y también es bueno que otros aprendan de ellos. ¿Qué pasa? William levantó a Hermione, que tenía los ojos llorosos, del suelo y le puso la varita mágica en la cabeza. La sensación fría hizo que Hermione sorbiera por la nariz instintivamente. Señor, usted pega muy fuerte, la chica murmuró con cierto resentimiento. Aunque la hinchazón había desaparecido, seguía sujetándose la frente, con un puchero tan pronunciado que podía sostener una tetera.
Entonces William transformó su libro de texto en una tetera y fingió colgárselo en la boca a Hermione, lo que la sobresaltó y la hizo retroceder y taparse la boca a la defensiva. William vertió agua caliente de la tetera en su taza, sopló suavemente, dio un sorbo ligero y escupió las hojas de té que tenía en la boca. Solo entonces preguntó con calma: ¿Y qué querías de mí? Hermione no solía ser impulsiva. Semejante entrada no encajaba con su personalidad. De lo contrario, no habría activado su mecanismo de defensa. Harry se volvió a dormir, fue entonces cuando Hermione pareció recordar por qué había venido, y su expresión cambió ligeramente. El profesor Dumbledore me pidió que te encontrara. Cuando William llegó a la enfermería de Hogwarts, la habitación, que ya era pequeña, estaba abarrotada. Por suerte, nadie estaba haciendo ruido. De lo contrario, la señora Pomfrey probablemente habría empezado a mandar gente a salir. La mayoría de la gente allí obviamente solo estaba armando un alboroto, como los dos Weasley pelirrojos acurrucados frente a la cama de Harry, susurrando entre sí. William no dijo nada, pero se acercó en silencio. No te preocupes, Harry, aunque sigas dormido durante nuestro partido contra Slytherin, no importará. Sí, también ganaremos por ti. Pero, ya sabes, con ese mocoso de Malfoy, el uniforme de Slytherin es demasiado elegante. Wood está sufriendo un fuerte dolor de cabeza. Y Harry, no querrás que Gryffindor se quede sin la copa de Quidditch, ¿verdad? Así que, tranquilo, Harry, cuidaremos bien de tu seta de fuego, MD, estos dos pequeños magos del reino de Ian tienen un mapa bastante extenso. Al ver que los gemelos estaban a punto de encontrarle un nuevo dueño a la saeta de fuego en su charla, William los pateó a ambos con irritación. Terminaron la tarea. Solo están aquí parloteando. Dicho esto, William miró hacia el otro lado de la enfermería. Snape descansaba con los ojos cerrados, pero William juraría que los abrió al entrar. Mientras tanto, Dumbledore estaba sentado junto a una cama, charlando en voz baja con Grindelwald. La profesora McGonagall permanecía a su lado, interviniendo de vez en cuando. Ron y Neville no estaban allí. Hermione dijo que ellos también lo estaban buscando. Y con las patadas de William, todas las miradas se posaron en él. Dumbledore se levantó y se acercó con paso algo apresurado. Antes de que William pudiera hablar, señaló la cama donde yacía Harry. La situación parece bastante grave. El tono de Dumbledore era inusualmente severo, sin el menor atisbo de sonrisa. En realidad, William bajó la mirada. Tal como había dicho Dumbledore, el estado de Harry era terrible. Tenía el rostro pálido como si llevara días sumergido en agua, los labios casi del mismo color que las mejillas. Aunque estaba arropado con una manta, parecía que seguía temblando incontrolablemente. Tembloroso es bueno. Significa que todavía está vivo. William hizo una pausa, luego tocó suavemente la frente de Harry con su varita, y mientras continuaba su examen, su expresión se tornó cada vez más seria. ¿Qué ocurre? Snape, en algún momento, se paró junto a William. Al ver que el chico abría los ojos, el primero preguntó rápidamente. Es algo muy serio. William lo miró con curiosidad y luego negó con la cabeza. Los métodos antiguos probablemente no funcionarán. Final del capítulo.